Hoy en día, Australia es a menudo admirada por su notable nivel de vida, pero esto distaba mucho de ser así hace apenas un siglo. La Australia moderna cuenta con algunos de los niveles más altos del mundo en educación, atención médica e ingresos, y ciudades como Sydney, Melbourne, Brisbane, Perth y Adelaida se encuentran consistentemente entre las áreas urbanas más habitables a nivel global. Sin embargo, el ascenso del país a esta posición fue gradual y difícil. A finales del siglo XIX, la vida en Australia era dura e implacable. En 1870, la esperanza de vida de un recién nacido era apenas de 34 años. El entorno era agreste y la supervivencia dependía a menudo de realizar trabajos manuales agotadores en condiciones difíciles. Los primeros colonos se enfrentaron el doble desafío de domesticar un territorio vasto y en gran parte desconocido, mientras establecían comunidades en un lugar distante de Gran Bretaña, el poder colonial que los gobernaba. A pesar de estas dificultades, la población de Australia creció y se adaptó lentamente. Tanto los colonos como los convictos comenzaron a construir infraestructura, desarrollar la agricultura y establecer sistemas sociales que eventualmente se convertirían en la columna vertebral de la sociedad australiana moderna. Con el tiempo, el acceso a mejor alimentación, atención médica y comunidades estables llevó a mejoras dramáticas en la esperanza de vida y la calidad de vida. Para el siglo XX, Australia se había transformado de una colonia penal en una sociedad próspera capaz de mantener altos niveles de desarrollo humano. Este viaje, de la supervivencia casi total a la prosperidad, preparó el escenario para los logros notables del país en las décadas siguientes, ilustrando tanto la resiliencia de su gente como la dramática evolución de una tierra que una vez se consideró inhóspita. La historia de la transformación de Australia no puede contarse sin comprender la profunda y antigua historia de sus primeros habitantes, los pueblos aborígenes. Mucho antes de la llegada de los europeos, los humanos habían estado viviendo en el continente durante más de 65,000 años, migrando desde el sudeste asiático al final de la última era glacial. Estos primeros pobladores se expandieron por toda la enorme masa terrestre, desde las islas del Estrecho de Torres en el norte hasta Tasmania en el sur, desarrollando sociedades ricas y complejas. A lo largo de milenios, formaron lo que hoy se conoce como las primeras naciones de Australia, compuestas por más de 500 grupos tribales distintos, cada uno con sus propios idiomas, territorios y prácticas culturales. La vida en la Australia aborigen estaba intrínsecamente conectada con la tierra, guiada por leyes tradicionales, creencias espirituales y prácticas sostenibles que aseguraban la supervivencia en un continente de abundancia y extremos. Las comunidades prosperaban, transmitiendo conocimiento, arte e historias de generación en generación, creando una civilización inigualable en continuidad y resiliencia. Durante decenas de miles de años, esta forma de vida permaneció mayormente intacta, formando un pueblo con un conocimiento profundo de la tierra, su flora y fauna. Sin embargo, esta antigua armonía se vería pronto interrumpida con la llegada de exploradores europeos durante la gran era de los descubrimientos en el siglo XVII. Las expediciones holandesas, más tarde, británicas cartografiaron las costas, reclamando tierras desconocidas para ellos, pero hogar de comunidades prósperas durante decenas de miles de años. Lo que siguió fue una colisión de mundos, uno basado en tradiciones de siglos, y otro impulsado por la exploración, el imperio y la conquista. El mundo de los pueblos aborígenes, antes seguro y autosuficiente, se vio repentinamente expuesto a enfermedades extranjeras, nuevas tecnologías y ambiciones coloniales que alterarían drásticamente el curso de su historia. Los primeros años de la colonización europea estuvieron marcados tanto por la adaptación como por el conflicto, ya que los británicos luchaban por establecerse en una tierra habitada desde hacía decenas de miles de años. Los convictos y colonos de la bahía de Sydney trabajaron incansablemente para construir las bases de una nueva sociedad, limpiando tierras, construyendo caminos y desarrollando granjas en un entorno desconocido. Con el tiempo, muchos convictos cumplieron sus condenas y obtuvieron la libertad, formando gradualmente una población civil junto con soldados retirados y nuevos colonos que llegaban de Gran Bretaña. Sin embargo, la expansión de los asentamientos europeos inevitablemente provocó tensiones con los pueblos aborígenes, cuyos territorios tradicionales eran reclamados y transformados. Inicialmente,
Los británicos intentaron una política de cooperación, buscando comprender la cultura aborigen y relacionándose con figuras clave como Bennelong, que actuaban como intermediarios entre colonos y comunidades locales. A pesar de estos esfuerzos, las enfermedades traídas por los europeos, viruela, sarampión e influenza, diezmaron a las poblaciones indígenas, dejando a muchas comunidades vulnerables. Los malentendidos culturales también agravaron las tensiones, ya que las prácticas de caza y uso de la tierra de los aborígenes chocaban con los conceptos europeos de propiedad y agricultura. Los conflictos resultantes, a veces llamados guerras fronterizas, fueron violentos y a menudo indiscriminados, dejando un legado duradero de trauma para los pueblos indígenas. Al mismo tiempo, los colonos enfrentaban sus propios desafíos, incluyendo condiciones de trabajo duras, recursos limitados y conflictos sociales, como la rebelión del Bron de 1808. Estas primeras luchas fueron cruciales para moldear la sociedad colonial australiana, mostrando tanto la resiliencia de los colonos determinados a sobrevivir y construir, como la profunda alteración que sufrió la población indígena. El descubrimiento de oro a principios de la década de 1850 marcó un punto de inflexión que transformó drásticamente la economía y la sociedad de Australia. Aunque se habían encontrado pequeñas cantidades de oro antes, fue Edward Hargreaves, en Nueva Gales del Sur en 1851, quien desencadenó la primera verdadera fiebre del oro, atrayendo a miles de buscadores de fortuna de todas partes del mundo, incluidos colonos de otras regiones, británicos, estadounidenses y chinos. Ciudades enteras surgieron casi de la noche a la mañana alrededor de los campos de oro, convirtiéndose en centros bulliciosos y caóticos. Esta afluencia de personas llevó a un rápido crecimiento de la población, al desarrollo de infraestructura y a la expansión urbana, con nuevas carreteras, ferrocarriles y asentamientos que conectaban regiones previamente aisladas. Sin embargo, la vida en los campos de oro era dura. Los mineros enfrentaban condiciones peligrosas, recursos limitados y estrictas regulaciones gubernamentales, lo que a menudo provocaba frustración y tensión. Esta situación culminó en la rebelión de Eureka en 1854, un levantamiento simbólico contra la autoridad colonial. Aunque los rebeldes fueron derrotados, su causa ganó simpatía y contribuyó al desarrollo de valores australianos como la igualdad y la lucha por una representación justa. Más allá del impacto social y político, la fiebre del oro transformó la economía, sentando las bases para un crecimiento sostenido y atrayendo a nuevos colonos que aportaron trabajo, habilidades y conocimientos. Si bien no todos se beneficiaron por igual y las comunidades indígenas sufrieron desplazamientos, la fiebre del oro simbolizó la ambición, la oportunidad y la movilidad social, marcando un momento clave que definiría el rumbo de Australia hacia la prosperidad y el desarrollo de su identidad nacional. A medida que Australia avanzaba hacia finales del siglo XIX, surgió una identidad nacional distinta, separada de Gran Bretaña pero aún influida por sus raíces coloniales. El creciente número de colonos libres, junto con convictos emancipados y soldados retirados, creó comunidades que exigían mayor participación en el gobierno. Esto condujo a la formación gradual de cuerpos representativos locales y parlamentos estatales, marcando un alejamiento del poder absoluto de los gobernadores coloniales. La propiedad de la tierra también jugó un papel clave en la formación de esta identidad. Los colonos se sentían atraídos por las vastas extensiones de tierra fértil, que podían cultivar y desarrollar, ofreciendo oportunidades cada vez más escasas en Gran Bretaña. Bajo la superficie, los recursos como el oro aceleraron aún más el crecimiento económico y el surgimiento de una sociedad más independiente. Al mismo tiempo, comenzaron a consolidarse valores sociales que reflejaban los desafíos únicos de la vida en Australia. El egalitarismo, la justicia ante la ley y la resiliencia frente a las adversidades se convirtieron en rasgos característicos de la cultura emergente, moldeados tanto por las dificultades de los primeros colonos como por la necesidad de superar un entorno hostil. Esta combinación de evolución política,
oportunidades económicas y experiencias compartidas sentó las bases para la Federación Australiana a principios del siglo XX, demostrando que las colonias estaban listas para unirse como una nación con identidad propia, gobierno propio y visión de futuro. Este periodo fue crucial para transformar un conjunto de asentamientos distantes en una sociedad segura de su carácter australiano distintivo. El estallido de la Primera y Segunda Guerra Mundial puso a prueba a la joven nación australiana y la situó en el escenario global. Durante la Primera Guerra Mundial, Australia, todavía estrechamente vinculada a Gran Bretaña, respondió al llamado de guerra enviando a decenas de miles de soldados a lejanos campos de batalla, destacando especialmente en la campaña de Gallipoli en 1915. El terreno duro, las enfermedades y la resistencia del enemigo cobraron un alto precio. A pesar de la derrota, la valentía y el sacrificio de los soldados australianos se convirtieron en un símbolo nacional, forjando un sentimiento de orgullo que trascendía los lazos coloniales. Los soldados también combatieron en el frente occidental, Oriente Medio y el Pacífico, demostrando coraje y determinación, ganando respeto internacional. Al finalizar la guerra en 1918, más de 324,000 australianos habían servido en el extranjero, con 60,000 muertos y 150,000 heridos. La Segunda Guerra Mundial acercó el conflicto a casa, con ataques aéreos japoneses en Darwin y otros pueblos del norte, además de incursiones en Sídney y operaciones submarinas en aguas australianas. Estas experiencias llevaron a Australia a reconsiderar sus alianzas estratégicas, acercándose a Estados Unidos mientras mantenía sus lazos históricos con Gran Bretaña. Ambas guerras destacaron la resiliencia de los australianos y contribuyeron a la construcción de una identidad nacional más independiente. Los sacrificios de los soldados y los desafíos de la movilización en el frente interno demostraron que Australia no era solo una colonia distante, sino una nación capaz de valentía, sacrificio y liderazgo en el escenario mundial. Los años posteriores a la Segunda Guerra Mundial trajeron una transformación profunda que dio forma a la Australia moderna. La inmigración masiva desde Europa, Asia y otras regiones aumentó significativamente la población y enriqueció la diversidad cultural y económica del país. Los recién llegados ayudaron a reconstruir ciudades, expandir industrias y desarrollar infraestructuras esenciales, contribuyendo al crecimiento económico sostenido. Esta nueva diversidad hizo que la política de Australia Blanca quedara obsoleta, ya que las necesidades económicas y los cambios sociales promovieron una sociedad más inclusiva. La economía floreció gracias a la manufactura, la construcción y el comercio, mientras que la planificación urbana y el desarrollo tecnológico transformaron ciudades y pueblos en centros modernos de cultura y comercio. Logros icónicos, como la inauguración de la Ópera de Sídney en 1973, simbolizaron una nación culturalmente segura de sí misma, mostrando creatividad y excelencia arquitectónica al mundo. La organización de los Juegos Olímpicos de 2000 reforzó la presencia global de Australia, destacando su belleza natural y su capacidad organizativa. Paralelamente, el país comenzó a enfrentar su pasado colonial, reconociendo las injusticias históricas sufridas por los pueblos aborígenes e iniciando procesos de reconciliación. La educación, la salud y los servicios sociales se expandieron, contribuyendo a un alto nivel de vida, mientras que la conciencia ambiental y la planificación urbana buscaban equilibrar el crecimiento con la sostenibilidad. Hoy, Australia es un ejemplo de resiliencia, adaptación y visión, evolucionando de una colonia penal a una nación próspera, multicultural y respetada globalmente, reflejando la determinación de su gente para superar adversidades y construir una sociedad basada en oportunidades, justicia y progreso. La industrialización y el desarrollo económico del siglo XX consolidaron la posición de Australia como una nación moderna. Tras la Segunda Guerra Mundial, el país experimentó un auge en la manufactura, la construcción y los servicios, con nuevas ciudades y suburbios que surgieron para albergar a la creciente población.
La infraestructura, incluyendo carreteras, ferrocarriles y puertos, permitió conectar regiones aisladas y facilitar el comercio interno y externo. La inversión en educación y salud contribuyó a mejorar la calidad de vida y asegurar una fuerza laboral capacitada, mientras que las políticas sociales promovieron la inclusión y la equidad. Al mismo tiempo, Australia comenzó a reconocer y abordar el legado histórico de injusticias hacia los pueblos aborígenes, creando programas de reconciliación, reservas de tierras protegidas y proyectos educativos que buscaban preservar su cultura y derechos. Culturalmente, el país también ganó visibilidad internacional, con eventos como los Juegos Olímpicos de 2000 en Sídney y la apertura de la Ópera de Sídney en 1973, mostrando su creatividad y capacidad organizativa. Estos avances marcaron el paso de Australia de una nación predominantemente colonial a un país soberano, multicultural y dinámico. La combinación de crecimiento económico, innovación cultural y responsabilidad social permitió a Australia consolidar su identidad nacional, demostrando que podía prosperar tanto en términos materiales como sociales, mientras equilibraba la modernidad con la preservación de su historia y diversidad. Durante la segunda mitad del siglo XX, Australia continuó consolidando su posición como una nación moderna y próspera, con un enfoque creciente en la integración multicultural y la justicia social. La inmigración continuó desempeñando un papel clave, atrayendo personas no solo de Gran Bretaña sino también de países europeos como Alemania, Suiza e Italia, así como de Asia, lo que transformó la demografía y la cultura del país. Este cambio llevó al fin efectivo de la política de Australia Blanca y fomentó una sociedad más inclusiva y diversa. La educación y la salud siguieron expandiéndose, asegurando altos niveles de bienestar y oportunidades para todos. En el ámbito cultural, Australia alcanzó reconocimiento internacional a través de logros deportivos, artísticos y científicos. Iconos como Don Bradman en el cricket y Phar Lap en las carreras de caballos inspiraron orgullo nacional, mientras que la apertura de la Ópera de Sídney y la organización de eventos como los Juegos Olímpicos de 2000 proyectaron la identidad cultural y urbana de Australia al mundo. Al mismo tiempo, se incrementaron los esfuerzos de reconciliación con los pueblos aborígenes, reconociendo siglos de injusticias y promoviendo la preservación de su cultura y derechos. Esta combinación de prosperidad económica, desarrollo social y valoración cultural permitió a Australia consolidar su identidad nacional, equilibrando modernidad y diversidad y demostrando su capacidad de adaptarse y prosperar frente a los desafíos históricos y contemporáneos hoy. Australia se mantiene como un ejemplo de resiliencia, adaptación y progreso continuo. La nación ha logrado combinar un alto nivel de vida con una economía sólida, una infraestructura moderna y un sistema social inclusivo que promueve educación, salud y bienestar para todos sus ciudadanos. Las ciudades más grandes, como Sídney, Melbourne, Brisbane, Perth y Adelaida, continúan siendo reconocidas internacionalmente por su calidad de vida, mientras que la población disfruta de estabilidad política, oportunidades económicas y acceso a servicios de primer nivel. Al mismo tiempo, Australia sigue trabajando para reconciliarse con su pasado colonial, reconociendo las injusticias sufridas por los pueblos aborígenes e implementando políticas que buscan preservar su cultura y derechos. La identidad nacional se ha enriquecido con la diversidad multicultural, la innovación tecnológica y los logros culturales y deportivos que proyectan al país en el escenario global. La historia de Australia, desde sus primeros habitantes aborígenes hasta su transformación en una nación moderna y próspera, ilustra tanto la capacidad de adaptación de su gente como la evolución de un territorio que una vez se consideró inhóspito. Este recorrido histórico resalta cómo la determinación, la resiliencia y la visión de los australianos permitieron transformar desafíos históricos en oportunidades, creando una sociedad que combina tradición, modernidad y diversidad, y consolidando a Australia como un referente de desarrollo y calidad de vida en el mundo contemporáneo.